Hola, 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 hola. Hola, 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 no me escucho nada. Dice el famoso grito. No se escucha, ahora sí me escucho. A ver, ahí, probate Acá pruebo, ¿qué querés que pruebe? el micro. El micro, ¿cómo la ves? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Bene. Bene que me voy a Italia, entonces bene, está tutto bene. Bueno, pero arrancamos con ¿Con qué música? separador de música. Dale. ¿Estás vos? Dale, yo estoy, I'm ready. Dale. Ay, pará que se me fue otra. Oh. ¿Viste? A vos también te hace mal la humedad. Sí, Wow, duele a todo la humedad. me parece que sí. ¿Viste? Sigue. ¿Viste? No, ya... Creo que... Era bueno ese, ¿eh? Pero lo vamos a poner después. Let's go ese. crazy. Eso lo vamos a poner después, ¿no? No, vamos a poner después otro. Otro del mismo muchacho. Sí. Pero ahora arrancamos con otra cosa. A ver. Si el aspecto terrible del universo no es su hostilidad, sino su indiferencia, como decía Stanley Kubrick, entonces China Zorrilla tenía razón. No somos nada. Las variables ocultas, una hora para alejarnos de la abrumadora exigencia de ser algo. Venimos en 3, 2, 1, aire. Muy buen mediodía a cada uno de los oyentes. Y a vos, querido Fabri. Buenos días, Franco. Qué lindo lo que pusiste. Mirá. Jaco Pastorius, en realidad es Weather Report, ¿no? Uno de los grupos que generó el jazz fusión. Y Jaco es el que llevó el bajo a niveles inexistentes. Una vez le pregunté, ¿sabes? ¿A él? No, a él no, pues se murió, lo mataron a trompadas en la salida de un boliche en Pompano Beach, cuando era muy joven. Le pregunté a Marcelo Torres, el bajista que siempre hablamos de Spinetta, ¿no? Y qué era lo que le llamaba la atención, por qué tanto Jaco. Primero pues se animó a hacer, él tocaba, como después hizo Aznar y como otros cuantos, en el bajo sin los trastes, ¿viste? En el bajo continuo. En el fretless. Exactamente. Él fue el primero, según lo que tengo entendido, puede fallar, como decía Toussaint, y autodidacta, totalmente autodidacta, una vida bastante dura en términos de cómo son todos los genios, ¿no? Y él me decía que una de las cosas que más le había impactado de Jaco era su presencia en el escenario, más allá de lo que hacía con el bajo. Y acá paso a una historia que yo no sé, falló la memoria, ¿no? No sé si fue Spinetta o Charlie, o Pedro Aznar. No, fue Pedro Aznar, me parece. Pueden ser cualquiera de los tres. Después buscaremos. En un Rock in Rio va uno de estos tres genios de la música del otro lado del Río de la Plata para mostrarles unas obras, por eso estoy dudando si no es Pedro Aznar, antes de tocar con Metheny habrá sido, y va a buscarlo al cuarto, porque le quedaron, en esa época había un cassette, y no sé, bueno, de idas y vueltas, finalmente se lo puede dar, y me dice, cuando yo estoy entrando, escucho que este flaco estaba tocando en el bajo la transformación de la primavera, la obra de Stravinsky. Y lo estaba haciendo de una manera tan imponente que me di vuelta y me fui. Creo que le dejó finalmente el cassette. Jaco Pastorius vivió muy poco, murió muy joven, tenía problemas de adicciones, y creo que también de depresiones. Habla mucho Pat Metheny, que fue uno de los bajistas de él, que lo quería un montón, y lo matan a trompadas a la salida de un boliche que él quiso entrar, un patovica, lo mata a trompadas. Se ve que se pasó un poquito, ¿viste? Era Charlie. Era Charlie, ¿no?
Era Charlie. Era Charlie Franco, sí. Era Charlie, gracias. Vos sos como la voz de mi conciencia, ya que vamos a hablar un cachito de conciencia. Un poco sí. ¿No? Sí. Un poco sí. Y la internet es la voz de mi conciencia. Sí. Vos en alguna parte. Vos sos la voz de lo que debería ser 30 años menos míos. Entonces, eso es lo que me gusta. Y bueno, y así lo mataron al pobre Jaco Pastorius, que cambió para siempre la música, como Weather Report cambió también mucho la forma de encarar la música, no solo el jazz, porque vos, si escuchás un poco, vas a ver cuánto, y como veníamos hablando en los otros programas, le han robado grupos como Serú Girán, por supuesto, y estoy seguro que si le preguntás a grupos uruguayos de la época, de esa época, todos escuchaban Weather Report. Poné un cachitito, si podés. Ese sonido, ¿viste? Es un recorrido del bajo impresionante. ¿Viste lo que es? Además, el flaco tenía un look. Vos lo veías a Jaco con el pelo largo, su vinchita, esas patas largas, con ese bajo que creo que era un bajo Fender, me parece. Y todo su andar era una estrella. El flaco era una estrella. Así que nada, es extraordinario. Bueno, te cuento. El otro día habíamos empezado con esto, que habíamos dicho, íbamos a hablar un poquito de la conciencia y de algo que había ocurrido a la historia de una droga alucinógena, que es el LSD. Como siempre estamos llenos de libros por acá y vos lleno de internet por allá, un libro de un neurocientífico que se llama Neil Seth, que es cómo el cerebro crea nuestra conciencia. Ya habíamos hablado de que el tiempo, como nosotros lo tenemos pensado, se crea en nuestra cabeza, en nuestra conciencia, y que no se lo puede definir de una manera, sino que hay que utilizar una cantidad de variables de distintas ciencias, y es simplemente una convención. Y acá, algo que me había gustado y que lo habíamos dicho la semana pasada, era, decía este libro, para cada uno de nosotros, nuestra experiencia consciente es todo y únicamente lo que existe, es todo y exclusivamente lo que existe para nosotros, es todo lo que existe para nosotros. Es decir, él empieza este libro diciendo que sale de una anestesia y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona que ya no vive, que ya no se percibe a sí mismo o que no puede vivir en primera persona? Nosotros vivimos en primera persona porque nosotros nos autorreferenciamos, somos conscientes de que existimos. Bueno, no me quería meter mucho con esto, pero él habla, justamente hoy es la neurociencia, es el lugar de avanzada dentro de la ciencia, porque es un lugar donde confluyen la química, la física, la genética, y creo que hay muchos problemas que sufrimos, sobre todo estamos viviendo los problemas de depresiones, problemas de situaciones extremas, ¿no? En un mundo donde, si bien ahora volvimos a un periodo de extrema violencia, hace un tiempo, Pinkler creo que se llamaba, un psicólogo norteamericano, escribió un par de libros, el profesor en Harvard, que se equivocó por completo. Para mí en esa época se equivocaba cuando decía que la violencia, el capitalismo había erradicado la violencia del mundo. Ahora se tuvo que contradecir hace poquito, hace 2-3 meses. Obviamente la acomodó, la dibujó, pero mi posición con él, ¿por qué? Y esto hablé con mucha gente, algunos de acuerdo conmigo, otros por supuesto no, es que lo que había mutado era la forma de violencia, que antes la violencia era las atrocidades que se veían en las guerras, que desgraciadamente ahora han vuelto, si bien no tan masivas como fue una Segunda Guerra Mundial, pero dolorosa para cada uno de los que la sufre. Pero yo decía que había una violencia psicológica y una opresión al estilo Orwell, ¿no? Donde había una represión interna hasta la autoimplosión. Y yo creo que eso después termina derivando en situaciones que post pandemia se dieron como las que se están dando.
Pero decía, en este mundo donde tenés una cantidad enorme de problemas y que por suerte se están dando a la luz y se están revelando de situaciones psicológicas fuertes, me puse a pensar, creo que lo hablábamos contigo, Fabri, hace unos días, sobre la historia del LSD. Porque se dio en simultáneo con dos libros científicos muy buenos. Uno es el que vamos a terminar de leer hoy, que leímos varios capítulos en los programas anteriores, que era el de Carlo Rovelli, repito, especialista en mecánica cuántica, italiano, muchas veces ha sido candidateado al Nobel, y repito, es un gran, si no es el mejor difusor hoy de la ciencia física, anda por ahí, que escribió este libro donde hay lugares en el mundo donde más que las reglas es importante la gentileza. Y ese fue uno de los libros donde habló del LSD en un capítulo que él llama Una historia estupefaciente, por los estupefacientes, claro está. Y el otro es el que también nombro con bastante asiduidad porque cambió el curso de la Tierra y de la cultura y de la ciencia, que es Cómo los hippies salvaron la física, que es por un profesor del MIT, donde también aparece el LSD. Bueno, voy a leer cruzado 2 capítulos, así para que y los podemos ir hablando, si querés, Fabri, contigo, porque sobre el LSD. En el 2018, Alessandro Barico presenta este libro en Londres. Y entonces le pidieron este libro que acabo de decir, estaba en el lugar, habían asistido gran parte de la alta cultura científica, y no solo del Reino Unido. Y entonces le dijeron que cuente cómo había nacido cómo había surgido esta chispa de la curiosidad que lo llevó a escribir este libro que tiene, que escribe, en Correo de la Sera, en diarios financieros, en revistas científicas, y que habla de todo. Y dice, mire, la verdad que si tenía que decir la verdad, yo tenía mucho miedo, porque es un tema prohibido cómo nació mi curiosidad por todo esto. Y unos segundos antes de subirse, más si yo lo cuento y que pase lo que pase. Y el tipo empieza diciendo que toda esta chispa nació en él cuando de adolescente había tenido muchas experiencias con LSD. Dijo, bueno, estos viajes psicodélicos fueron los que a mí me llevaron a esto, y cuando lo dije temblé. Dice, bueno, a lo largo de la noche, vi que muchos científicos, ya grandes, estamos hablando de gente de 60, 70, o sea, no estamos hablando de adolescentes, se le fueron acercando y dijeron, a mí me pasó lo mismo. Y entonces él se alivió y buscó un libro, se recordó de un libro de una mujer que se llama Agnès de Codignola, que hablaba, que el título era así, LSD, de Albert Hoffman a Steve Jobs, de Timothy Leary a Robin Carter Harris. Historia de una sustancia estupefaciente. Los 4 personajes muy conocidos. Por ejemplo, ¿cuál era la idea de estas drogas psicodélicas? La idea de las drogas psicodélicas era alargar la conciencia, ensanchar la conciencia. Entre los conocidos, como dijimos recién, estaba Steve Jobs, que la puso en su libro, en su autobiografía, como una de las 2 o 3 cosas más importantes de su vida. Aclaran todo el tiempo, estas yo nunca tomé, ¿no? Y están prohibidas y solamente habría que hacerlo con mucho cuidado, que estas drogas psicodélicas, llamadas estupefacientes o alucinógenos, generan alucinaciones visivas, muy vivaces y muy intensas. Y aclaran que en una de las revistas más importantes, viste que ahora nos volvimos todos bastante conocidos, bastante conocedores de revistas científicas después de la pandemia, que es la Lancet, que uno escuchaba cuándo sale tal vacuna, cuándo no sale, pone al LSD en las últimas posiciones, muy abajo de las drogas que hacen mal, muy abajo del alcohol, del tabaco, del cannabis y de muchísimas otras, generando que no existen correlación de enfermedades complicadas entre los que la consumieron y sus vidas. No hay ninguna correlación con la muerte, hay toda una tergiversación
sobre lo que generaba esta droga, que lo que provocaba era una conciencia aumentada y que ahora se está volviendo a utilizar para curar enfermedades psicológicas muy de fondo. Y en el diario Independent, que me parece que es algo que está muy bueno, Carhart Harris dice, porque le preguntan ¿por qué? Esto que han usado más de 23 millones de norteamericanos, que no hay ningún tipo de correlación con después generar suicidios, que no tienen nada que ver con otras drogas que fueron horrorosas. ¿Por qué está prohibida? ¿Por qué todavía, hasta para pedir un estudio en la universidad, creo que solamente Carhart Harris lo obtuvo en Harvard en estos últimos tiempos? ¿Por qué está prohibida? Y dice algo que a mí me llama, dos cosas que llaman la atención. La primera es que esta droga revela aspectos de la mente y la gente está aterrorizada de la propia mente. Está aterrorizada de la condición humana. Y para complementar esto, Rovelli dice que lo que le pasó con esta droga, que él insiste que no debería ser prohibida para estudio, debería ser volver al ruedo para términos científicos, no para consumo masivo y regalado, por más que no genere adicciones, es siempre una droga, porque puede ayudar a curar muchos traumas profundos que están lacerando. Lo vemos en los diarios, por ejemplo, en Uruguay, temas muy complicados en la adolescencia, en la vejez. Y dice que esta droga además le dejó una conciencia tranquila de la parcialidad que tenemos nosotros en crear rígidas categorías mentales y de lo flexible y profundo que es nuestro mundo interior y de la capacidad que tendría nuestro cerebro de buscar otras alternativas a nuestra violencia estructural que, como vemos después, cuando trasciende lo interior, se transforma en un problema social muy distinto. Hay gente presa todavía, y entre los que están presos por haber tipos que han trabajado como docentes universitarios en las mejores universidades norteamericanas, que han trabajado para el Departamento de Estados Unidos, que trabajando para el Servicio de Salud de los Estados Unidos advirtió sobre la tremenda epidemia que se produjo en aquel país con el fentanil, donde han muerto miles de personas, y él fue preso porque se lo culpaba de haber producido y comercializado esta droga alucinógena, cosa que él siempre negó. Pero él desde la cárcel tiene cadena perpetua, si bien todos los años intentan sacarlo, tiene cadena perpetua, es un profesor de química, era uno de los tipos más importantes dentro de Estados Unidos, y escribió un libro que se llama La Rosa de Paracelso. Y en esta Rosa de Paracelso él va contando toda la historia del LSD, un poco de su vivencia con el LSD. Y Fabio, antes de seguir con lo que sigue, qué mal, seguir con lo que sigue al cuadrado. Pero eso es la lluvia, ya te dije, la lluvia a mí me afecta. ¿Qué va a ser? A mí también me afecta, yo soy medio gremlin. Cuando me mojo me pongo medio loco. ¿Ah, sí? Sí. ¿No te mojaste hoy, no? Un poquito, pero ya me sequé, así que tranquilo. ¿Sobrevivo? Sí. No, en serio, te lo pido porque es complicado. Si te parece, ponemos un cachitito de cualquier tema que quieras y cuento brevemente, ya que hacemos esta asociación ilícita, porque es ilícito todavía, del LSD, nadie lo consuma, esto es para estudios, tiene que ser para estudios y muy controlado. Pero con este otro libro, cuando los hippies salvaron la física. Bueno. Joe has just worked himself into an imaginary frenzy during the fade-out of his imaginary song. He begins to feel depressed now. He knows the end is near. He has realized at last that imaginary guitar
Te digo algo por interno, Franco. ¿Me escuchás? Sí, claro. Si tuviera que vivir en una época de mi vida, si me dieras para elegir una, elegiría los años 70 en California. Vamos al aire. 3, 2, 1, aire. ¿Vos lo decís por eso que nadie escuchó, que te gustaría vivir por Frank Zappa? Por toda esa movida, por esa libertad que se respiraba. No sé, siempre me llamó la atención. Como esa época en especial. Y fue una época, a ver, eran los hijos, en el fondo eran los hijos de las múltiples guerras, los que se rebelaban contra sus padres, contra un sistema que oprimía bastante. De esto también se trata lo que vamos a contar ahora. Frank Zappa terminó, vos sabés, cuando terminó preso porque lo acusaron de hacer pornografía. No, pero soy todo oídos. Bueno, Frank Zappa, que es el que estamos escuchando acá, uno de los más grandes músicos que dio la década del 70 y de los 80, el tipo que podía combinar unas bandas de las mejores, alucinante. Vos habías contado inclusive que Frusciante había ido el otro día, ¿no? Que me contaste que casi va a presentarse a Zappa, pero Zappa tenía repulsión por las drogas y lograba mezclar ironía, humor, todo muy transgresor. Creo que hoy no podría existir un Zappa porque se lo prohibiría. En esa época también se lo prohibía. Y era muy molesto en el barriecito donde él estaba. Encima era hijo de un empleado de una fábrica que probaba elementos químicos para la guerra. Y este era un pacifista total, hijo de italianos. Y bueno, él tenía un estudio chiquito de grabación, muy chiquitito, muy recién empezando. Recordá después que terminó produciendo a Mick Jagger, a Paul McCartney, a varios más, a David Bowie, a Bob Dylan, ¿no? Y a otros que rechazó. Y bueno, tenía este lugarcito, y entonces viene alguien, y lo querían enganchar, porque tenía pelo largo, pintaba de sucio, y lo querían enganchar al flaco, lo querían agarrar a toda costa, le querían hacer una cama, lo que se hizo una cama. Y viene un tipo y dice, bueno, me gustaría que me grabes unos cassettes para una película que sean gemidos de sexo. Y él dice, bueno, te cobro tanto. Entonces llama a su compañera, que también estaba, que creo era su novia, no sé si era su novia o era alguien que estaba grabando en ese estudio, eran las épocas, como decís vos, Fabri, medias jiponas, donde todos vivían ahí juntos. Y empiezan a grabar los gemidos, de distintas formas de gemido de sexo, ¿no? Del momento de sexual. Y termina de grabar, y un día o dos después le cae una inspección. El tipo que le había pedido esto era un policía encubierto, y le piden los cassettes, y lo acusan de estar produciendo pornografía. Terminó preso, siendo una de las peores experiencias de la vida de Zappa. La década del 70, bueno, en las universidades americanas hubo mucha violencia cuando se oponían a la guerra de Vietnam, pero fue una época donde los jóvenes estaban tan hartos, o sea, eran jóvenes, como diría el flaco Spinetta, muchos otros más, que no estaban hipnotizados, sino que se animaban a rebelarse contra los viejos, ¿no? Contra los viejos de mi edad, que eran los que mandaban el mundo en ese momento, y lo hacían exponiendo su cuerpo y diciendo, no queremos más, no queremos seguir siendo los hijos de la guerra, ¿no? Los huérfanos de la guerra, como pasó con muchos de esa época, y no queremos seguir siendo carne de cañón, como bien lo marca Shakespeare en Romeo y Julieta, que todo el mundo piensa que es simplemente una historia bellísima de amor, y realmente lo es, pero lo que esconde ese libro extraordinario es una verdad a gritos, una verdad que viene desde siempre, que se ha puesto en la literatura, en la música y en el cine, en todos lados, es que los problemas de los padres o de los viejos, donde me incluyo yo, en ambos, y padres y viejos, lo terminan pagando la sangre de los jóvenes, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces yo te quería contar, querido Fabri, ahora que me fui al carajo porque vos dijiste que querías vivir en los 70, década que yo viví,
muy chiquito, pero la viví. Pero era distinto los 70 de allá que los 70 de estos lados, Franco. Completamente distintos. ¿Qué te parece? Nada que ver. Y además lo de California, como vos dijiste. Los 70 eran California. Si uno tiene que pensar en los 70, estoy de acuerdo con vos, es California. Y lo que vamos a hablar ahora, 2 segunditos, es cómo los hippies salvaron a la física. Se trata de California. Se trata de California. Después de la tanda. Después de la tanda. Entonces, ¿vamos con la tanda? Seamos francos. Está lindo para escuchar la radio. Las variables ocultas. La sobremesa del domingo. ¿Cómo lo viste? Lo vi, por lo menos pude decirlo que... hilvanando acomodé lugar con la lluvia, pero... creo que pudimos decirlo con hidalguía. Sí, con hidalguía. Por lo menos transmitir de qué se trataba. Que me parecía que tiene que ver con estos tiempos, viste, que está todo... muy, no sé, que cualquier cosa es tomada mal. Y me parece que este tema del LSD, no por el tema del LSD en sí mismo, pero esto ya fue del 2018 cuando se hizo la presentación de este libro, está bueno como ver que lo más fácil es prohibir algo y no ver de qué se trata, porque, te repito, en todos libros científicos aparecen las bondades del LSD controlado, ¿no? Pero además con una revista como Lancet, con una publicación como Lancet que te dice que está muy por abajo del cigarrillo, del alcohol y obviamente no sé, y del cannabis. ¿Por qué está tan prohibido? ¿Por qué se lo persiguió tanto y no existiendo correlación en temas jorobados? Pero bueno. ¿Alguna vez tomaste? Las variables ocultas. Un cortocircuito en los cables de la rutina. Venimos, Franco. ¿Con qué venimos? Venimos con lo de cuando los hippies salvaron a la física. Listo. Las variables ocultas por Del Sol y El Espectador. Epa. Se metió otra cosa que sé que estaba escuchando. Ahora Eso ahí. Qué pedazo de tema este. Have you seen us, Uncle Remus? We look pretty sharp in Venimos en 3, 2, 1, aire. Uno se vuelve adicto a Frank Zappa, ¿viste? Termina siendo adicto, el hombre de la improvisación, el tipo que decía, hay varios dando vueltas por ahí video donde dice, bueno, yo ya sé todo lo que tengo que saber, y después está bueno no prepararlo solos, que cada solo sea una exposición de virtud y error. Bueno, te contaba, si yo por ejemplo hablo ahora de cálculo cuántico, criptografía cuántica, inclusive hasta de teletransportación ya se está hablando, bueno, eso lo puedes ver en cualquier publicación, New York Times, Wall Street Journal, Wired, Business Week, lo que sea. Pero no fue siempre así para la mecánica cuántica, ni mucho menos. Y vos sabés que mucho, pero mucho antes de que tuviesen estos presupuestos astronómicos que ya son oficiales a nivel gubernamental de los grandes países, los físicos para estudiar mecánica cuántica, que estuvo a nada de ser directamente eyectada de circulación con todo lo que eso significaría, estos tipos... Una consulta. Sí. La mecánica cuántica es, por ejemplo, la de la bomba atómica, digamos. Es lo que genera, es la parte interior del núcleo, por decirlo, la parte chiquitita. Ahí va, en la película Oppenheimer, sí, te cuentan como que en los Estados Unidos está bastante bastardeada esa parte. Y acá voy a ir, ¿por qué?
Ah, bien. ¿Por qué? Si bien Fermi, que fue uno de los desarrolladores, mismo Oppenheimer, Feynman, que era muy joven en ese momento, hicieron sus carreras en base a mecánica cuántica, pero justamente por eso que vos estás diciendo ahora, durante mucho tiempo los que trataban de preguntarse sobre estos problemas que después terminaron siendo centrales, ¿sabés a dónde tenían que publicar sus textos? Tenían que publicar sus textos en la revista Penthouse, ¿no? La contrapartida de Playboy, en la revista Wii, ¿no? Que era la respuesta a Penthouse de parte de Hugh Hefner, que eran los que bancaban esto. Mismo Coppola tuvo una revista en San Francisco, porque todo esto pasaba en California, donde estos tipos que les gustaba más meterse con el LSD, las teorías del complot, el control mental, como dijimos el otro día, la edad del acuario y todo eso, toda esta movida New Age, estaban prohibidos porque, si bien la física después, antes de la Segunda Guerra, pero ya más durante la Segunda Guerra y después, se transformó en un hit universitario, el hit universitario al cual le ponían dinero era para dos cosas. Era para justamente lo que vos decías recién, desarrollar la bomba atómica o distintos tipos de bombas, y por otro lado, era para la carrera misilística aeroespacial. Y entonces todo lo que no tenía que ver con eso era considerado marginal. Ya contábamos por qué se metió después la CIA, pero esta contracultura de los años 70 lo que hizo fue revivir el espíritu de lo que era la física entendida de antes de la guerra, entendida como el lugar más importante, el portador de la cultura, al nivel de lo que pone, de alguna manera, el Fausto es la historia de Fausto. Yo iba a hablar del de Thomas Mann, pero también puede estar cualquier Fausto. Es el hombre de cultura que está llevando adelante todo. Bueno, estos tipos, estos hipones, estos consumidores de LSD, nadie consuma LSD. Lo que se está diciendo acá en este programa es que debería recuperarse el estudio controlado en laboratorios, universidades, porque siempre es una droga, pero es interesante como ver cómo a veces se eyecta, cómo se eyectaba la mecánica cuántica y cómo, por una serie de rebeldes, como decía Fabri, de la década del 70, que estaban repodridos de ir a la guerra, que estaban repodridos de que los moliesen a golpes, estaban repodridos de Corea, de Vietnam y de todas las guerras que hubo de todos lados en ese momento, dedicaron sus vidas a la investigación de la mecánica cuántica. Y eso hoy hace que este telefonito que tengo yo en la mano, más, no sé, las cosas que hacen los bancos encriptadas, el voto que se hace con botoncitos, no me salen las palabras, todo eso, la medicina nuclear, todo tenga que ver con estos locos hipones que después nos permitieron tener un nivel de calidad de vida en algunas cosas mucho, mucho mejor. Querido Fabri, vamos a leer, si te parece. Pero en 70... Soy todo oídos, me recontra interesa esta temática. ¿La de la mecánica cuántica? Sí, y la de los hipones también. Pero estaba pensando, ¿no? Porque, a ver... Uh-huh. Pero esto también ocurre ahora, ¿no? ¿Vos en qué momento sabés que lo que vos estás... Estos tipos pensaban por pensar, ¿no había...? A ver. Estos pensaban por pensar, se juntaban de noche en algunas aulas de alguna universidad que los dejaban. La mayoría de las cosas que ellos pensaban o reflexionaban eran disparates, como habían sido disparates muchas de las cosas que pensaban en la década del 30, que también se juntaban en cafés, en cabaret de Zurigo, de Viena, de donde sea, de esos monstruos que fueron Heisenberg, Einstein, Bohr, etcétera. Y en realidad se sentaron a decir, tenemos una visión del mundo, del universo totalmente delirante. Los tomaban por tipos complicados, muy complicados, tipos que no valían nada, qué sé yo. Si mal no recuerdo, Einstein trabajaba en el registro de patentes, era un empleado, ¿no?, del registro de patentes, y fue el tipo que más cosas creó.
Y muchas veces a mí me pasa cuando hablas con mis hijos o ¿sí? Me están diciendo algo que a mí me parece un disparate, pero ¿de dónde está el disparate? Está el disparate en la estructura que yo tengo, en la estructura que yo además represento, porque no es solo lo que yo tengo, o es un disparate no dejar que haya disparates, ¿no? Y eso es lo que pasó cuando vos estudiás, o cuando vos ves, mejor dicho, toda la historia de la década del 70 y los 80, y cómo después se fue incorporando y cómo después se fue volviendo mainstream, que lo mismo pasa con el arte que hablábamos la semana pasada de Duchamp, el ready-made, cómo se va incorporando. Vos te vas dando cuenta cómo, de alguna manera, la política, el mercado, la política y el mercado, y por ende, la sociedad, corren siempre atrás de lo que sería la evolución de nosotros como personas, como sociedad. Y que la mayoría de las veces los rupturistas son tipos que conocían muy bien lo que había antes, pero que no se habían dejado doblegar por el peso del mainstream del momento. Vos sabés que, inclusive en la investigación científica, hay muchísimo de lo que, de la clase a la cual pertenecen la mayoría de los científicos del mundo, son las curiosidades que después le generan para desarrollar. Esto salió, desarrollar sus investigaciones. Esto salió hace unos años, durante la pandemia, creo que fue en el Guardian. Entonces vos tenés que tratar de ampliar todo. Ahí tienen los roles el Estado. Es decir, bueno, las empresas privadas tienen una función, que es la de hacer dinero, básicamente, que es lo que corresponde, porque sin eso las empresas no existirían y sin eso la sociedad no se movería. Pero el Estado tiene que decir, bueno, mira, ese es el mainstream. Yo voy a ir y voy a habilitar lo que no es mainstream, que es piensen porque piensen. Y de alguna, seguramente va a florecer esto. Estados Unidos esto lo hizo después. Aprendió un poquito su lección, ahora me parece que está tirando para atrás. Lo mismo puedo decir que ha ocurrido en Europa. Nombro a Estados Unidos siempre porque es la primera potencia mundial, ¿no? Si no, no la nombraría. Si no, nombraría otro. No es un tema de Estados Unidos, sí, Estados Unidos no. Pero a mí me parece que es como el ocio. Del ocio salen un montón de cosas. El ocio no es vagancia. Y a mí me parece que pensar por pensar, sobre todo en la ciencia y en el arte, es algo fundamental. Si no, el resto es mainstream. Así que bueno, esto es lo que yo te quería contar. Después en algún momento lo desarrollaremos más punto por punto, porque pasó de todo, fue muy desopilante y obviamente no todo lo que aconteció con estos muchachos era fantástico. Hubo cosas que fue una barbaridad, pero así es. La vida es prueba y error, como decíamos en el primer programa, en nuestro primer programa. ¿Crees que leamos, ya que estamos con esto, algo de nuestro querido amigo en común, Rubín? Cada vez lo amo más a Rubín. ¿Lo leíste el libro? Lo leí. Contame. Me lo devoré el libro. Creo que, si bien es nuevo, porque es de noviembre del año pasado, los profesores y las profesoras de las carreras universitarias relacionadas al arte o la pseudoarte, en realidad ni siquiera va a eso, porque es un libro que te sirve para cualquier cosa. Debería ser una lectura casi obligatoria en todas las aulas de la universidad, porque no solamente habla del hecho creativo, sino también habla de la creatividad y el entorno de la creatividad y la colaboración, de cómo poder buscar soluciones por fuera de los límites. Va mucho más allá del arte, me parece. Y creo que eso lo hace ser valiosísimo, porque es un texto súper complejo, dicho de una forma muy simple. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? O alguna de las cosas que más te llamaron la atención de este libro, que hoy creo que va a ser el último día que lo vamos, por lo menos por ahora, después seguramente lo mencionaremos, a tratar. A mí una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando habla de los límites de la creación, que nosotros vivimos con unas determinadas reglas, que hay como dos opciones cuando alguien se enfrenta a crear algo, que es o las conoces muy bien y te manejas muy bien dentro de esas reglas, o directamente no la conoces. Entonces eso también te permite crear. Vos, ya lo repetimos, en realidad vos lo contaste en el primer capítulo, aquella cuestión del juego Go, el juego ese chino donde ponen a competir a una persona muy experiente contra una máquina, y que decían que como tiene millones y millones de opciones,
la persona experiente le iba a ganar a una máquina, y en realidad la máquina, al estar desprovista de todo la cultura y la experiencia de esa otra persona, sale con una solución creativa e inesperada. Y eso creo que es bastante revelador. Después, bueno, él va por otros conceptos como el de el niño ofrece soluciones creativas a cosas porque está desprovisto de un montón de la experiencia, la cultura que te va atravesando y te va moldeando. Y a mí me hizo acordar mucho, porque justamente cuando estaba leyendo este libro estuve viendo muchas películas que estuvieron nominadas a los Oscars de este año. Pobres Criaturas, Barbie, American Fiction, sobre todo esas tres, me llevaron constantemente a este libro, o lo relacionaba completamente, porque en Pobres Criaturas, por ejemplo, y en Barbie, se trata de una persona, de una mujer que estuvo viviendo mucho tiempo en un mundo que no era el que todos vivimos, y sale al mundo real a experimentarlo, y obviamente tiene observaciones que personas que están inmersas en eso no las tienen, y que ya damos por hechas. No se me viene ningún ejemplo a la cabeza ahora, pero no sé si me seguís el hilo. Sí. Es decir, ve como algo que para nosotros es un hecho, como algo que no lo entiende por qué es de esta manera. Y nosotros estamos recontra atravesados. Y bueno, la mente creativa o aprender a vivir de forma creativa es intentar verlo de las dos maneras, por ejemplo. Y eso es un muy buen mensaje. Y después otro que me gustó mucho es el de la cooperación, o el de la colectiva. No es la colectiva, es el trabajo colectivo. Y cómo él interpreta que el trabajo colectivo debería ser el trabajo colectivo creativo, que es cuando hay diferencias de opiniones, uno tiene A y otro tiene B, en lugar de ir por la A o por la B, que una persona reniegue de su parte, es buscar una opción C en la que todos estén contentos. Y eso me pareció algo distinto a lo que siempre se suele pensar, que es, somos tres, dos piensan de una manera, yo pienso de otra. Bueno, democracia habló y vamos por la opción que piensan esos dos. Y bueno, dicen, en realidad no, en realidad habría que buscar una opción C donde los tres estemos de acuerdo. Que eso también es una forma que me llamó la atención, o que no es de la que más estoy acostumbrado a ver y a participar. Y está bueno. Y deja un montón de mensajes. Y sirve para no solamente para la creatividad, para todo, para ver la vida de otra manera incluso. Mira, vos recién cuando empezaste dijiste, bueno, esto ya lo dijiste vos, Franco, en el primer programa. Entonces yo pensaba, teniendo en cuenta que Rick Rubin es un tipo que muy zen, ¿no? Es un cultor de los zen, ¿no? De la cultura zen, valga la redundancia. Sí. Y la cultura zen se basa en la repetición de un mismo gesto una y otra vez hasta que florezca lo que ellos consideran que es arte, ¿no? Y entonces, yo a veces, viste que hay algo, decir, bueno, en este programa se puede hablar de esto, pero en el que viene no, ya no tenemos que hablar de esto. ¿Y por qué no tenemos que hablar de lo mismo? Si por ahí es una repetición para nosotros mismos, que estamos pensando con un micrófono y una consola adelante, estamos pensando algo y por ahí nos sale algo mucho mejor de lo que habíamos querido decir la vez anterior, o no, al contrario, por ahí nos pisamos, pero forma parte de eso. Y te quería hacer una pregunta y después, si querés, cierro con un capítulo del libro de Rubin. Y después te voy a decir la frase. Sí, decímela ahora. Capaz que un poco más final, adelante, que es del capítulo que se llama Hábitos. Dale. Que él dice una frase que vos sabés que me hizo sentir mal, ¿no? Y ahora después te la cuento, pero si querés hacerme la pregunta. La pregunta es, vos que estás todo el día, y los fines de semana también, desarrollando actividades que son creativas, artísticas, de mucha escucha, artísticas desde el lado propio tuyo, en distintos órdenes, en la radio, en la música, pero además vos sos un atento escuchador, palabra que no existe, del arte de los otros, ¿no? Sí, o por lo menos considero que sí. No, ese es uno de tus trabajos principales. ¿Pudiste aplicar algo? Es una pregunta en serio. ¿Algo de lo que leíste de Rubin te dijiste, esto ya lo puedo aplicar, esto ya lo puedo utilizar, esto me atravesó desde un lugar que estoy viendo ciertas circunstancias desde un lugar, desde una posición distinta? Sí, totalmente. De hecho,
ya hace un tiempo que vengo en todas las actividades que hago, musicales, de trabajo, de lo que sea, como cuestionándome un montón de cosas o intentar buscarle un rumbo nuevo, o más que nada cuestionándome por qué son las cosas de una determinada manera. Y esto y este libro me ayudó en el funcionamiento de una banda musical donde estás tomando todo el tiempo decisiones creativas y demás, y trabajando con eso y trabajando mucho con la inspiración, que él habla, están buenísimos los capítulos que habla de inspiración, y prácticamente leía una cosa y al otro día iba y la comentaba: vos, miren, estoy leyendo esto, y esto que dice acá está buenísimo, y estaría bueno aplicarlo, y acá constantemente. Sobre todo lo de intentar mirar por fuera de los límites que están dados por hechos de que es así, y intentar buscar soluciones en esos vacíos legales, que iba a decir, pero como en eso que no se ve, como intentar mirar un poco más a la sombra, que es algo que yo necesitaba leer, como para también ver qué pasa, porque en definitiva Rubín lo que hace es escribir o poner en palabras un montón de sensaciones que hablando con personas que se dedican a crear, le suceden. Por ejemplo, lo de, bueno, vos tenés un mal día, o no te sale, no importa, o terminar las cosas, un montón de situaciones que se enfrenta una persona que crea. Rubín las habla y las naturaliza y te da herramientas. Primero, también la persona que lo lee dice, bueno, no me pasa solamente a mí, sino que es una sensación bastante natural, como de algún momento, en un momento muy grande de inspiración, creer que lo que hiciste es una cosa espectacular, y bueno, él te dice, bueno, pero en realidad después le tenés que dar perspectiva y mirarlo desde ese lado. Entonces, no sé, ahora es tanta la información que me cuesta ordenarla, porque todavía no pude procesar también eso, pero sí inmediatamente intento aplicarlo, y lo que intento también, como cualquier libro, en lugar de memorizar, o como cualquier experiencia, porque en algún momento, esto también es otra cosa que capaz que es muy de mi generación, es como intentar tenerlo todo. Sí. Es decir, ahora tenemos celulares, entonces vamos de viaje y queremos registrarlo todo para que siempre se nos quede con nosotros. Y eso ya hace unos años me saturó, es decir, registro todo para todo el tiempo revivirlo, y ya no, como que me saturó, y lo que pienso ahora es tener las experiencias y quedarme con eso de la experiencia, quedarme con lo que me quede, pero no intentar revivirlo. Entonces leo un libro y no intentar repasar capítulo por capítulo, concepto por concepto, sino que entiendo que esos conceptos ya están adentro mío y no los tengo que andar racionalizando, sino que automáticamente se hizo una selección y estoy aplicando lo que sirva en el momento que sirva, y aparece en el momento que tiene que aparecer. Pero eso me parece que es un buen tema, porque está relacionado directamente con lo de todo el tiempo estar agarrándonos de cosas y no soltándolas, y directamente podemos hablar de esta forma de ser, de todo el tiempo estar mostrando, todo el tiempo estar registrando. Me voy de viaje, registro todo, saco fotos a todos los lugares, para nunca más verlas, pero sí tener la sensación de que yo me llevé esto conmigo. Está muy bueno, Fabri, escúchame. Vamos a la frase. Me puse parlanchín, perdón. No, me quedé escuchándote, porque sabes que además a mí me interesaba escuchar que había, con la diferencia etaria que tenemos vos y yo. Entonces yo quería ver qué era lo que te pasaba a vos, que además vivís todo el día en esto, de la creación y la creatividad. ¿Qué te pasaba a vos? Entonces me quedé escuchándote atentamente y ahora me agarra más curiosidad. Podemos hacer un podcast después de capítulo por capítulo, sí, lo que interpretamos y cómo lo podríamos aplicar a nuestro entorno también. Totalmente, además con esto, las diferencias generacionales, que para mí es importante. ¿Y qué es lo que te perturbó? ¿Cuál capítulo me habías dicho que era? El de hábitos. A ver. Rick Rubin en el capítulo hábitos da una serie de consejos que él nunca, pues aparte es tan bueno lo que hace y lo que dice, que él nunca impone nada ni da consejos, sino lo que hace es sugerir, da sugerencias.
Y una de las sugerencias que dice, porque el libro se llama el arte de crear, ser... Un modo de ser. El acto creativo, un modo de ser. Ahí va, que es algo que no se puntualiza, que no sucede, sino que es una actitud que vos tomás. Entonces dice, bueno, uno de los actos que sugiero y los empieza a enumerar, pero después, en otro momento, dice, capaz que un buen hábito es, en vez de, cuando te levantás, en vez de mirar la luz de la pantalla, mirar la luz del sol. Y automáticamente se me derrumbó el mundo porque... No sé si se me derrumbó el mundo, pero sí me llamó mucho la atención porque lo primero que hago cuando me levanto es mirar el celular. Mira. Miro la pantalla del celular y ahí ya todo, mensajes de trabajo, de no sé qué, de familiares, de amigos. Y ya ahí entras en una rosca que bueno, está. Qué bueno lo que dijo. ¿Sabes que no me lo acordaba esa frase? Esa frase me pareció, la compartí con mi pareja en ese momento, como que me miró y me dijo, como que es algo que sucede. Y que es verdad que eso nos hace no estar o no estar tanto en contacto con lo que está sucediendo allá afuera y estamos en una pantallita. Es buenísima. No me había dado cuenta de ese consejo, sugerencia que él daba y cómo cambia el eje de coordenadas, ¿no? Mientras lo estabas contando, yo lo estaba pensando. Y en inglés tiene una forma poética mucho más linda que en español porque es screen light than sunlight. Ah, qué bueno. Que poéticamente cierra mucho más que decirlo en español, en realidad. Absolutamente. Fabri, nos quedan poquitos minutos. ¿Te parece que escuchamos un cachito de lo que se te había escapado al principio de todo, de este otro gran artista que rompía día tras día sus propias reglas, que se tomaba tan poco en serio como para tomarse demasiado en serio? A ver si... Pudo pasar en un día domingo. Las variables ocultas. Perdón que me entusiasmé. ¿Por qué? No entendí la parte de perdón. Porque estoy como todavía muy enhebrado con las temáticas del libro y me falta perspectiva todavía para... Pero eso te va a venir dentro de mucho tiempo, ¿no? A mí también la perspectiva de ese libro. Es un libro adictivo, ¿viste? Totalmente. Entrás, logra algo... Vos lo dijiste, es algo tan complejo que lo expresa con tanta sencillez que se vuelve muy adictivo y te quedan los armónicos, o sea que él es músico, te quedan los armónicos dando vuelta por ahí y van apareciendo más y más armónicos y es un libro que lo ves en cada cosa que haces, ¿viste? ¿Podés, no? Ya veo que vamos a hablar de este libro durante toda la temporada. Y sí, porque es adictivo, pero de la buena manera. Hasta aquí, Las Variables Ocultas. Una hora de interpretaciones de interpretaciones. Un guión de lo improvisado. El micrófono oculto de la comunicación. Apenas aproximaciones en busca de un estilo. Todo es verdad. O exactamente lo contrario.